Siempre hablamos de crímenes contra personas, de asesinos en serie, de los monstruos que caminan entre nosotros escondidos tras una máscara social. Pero el terror de esta noche tiene que ver con la avaricia pura. Esa ambición enferma que hace que un ser humano mire a los ojos a un animal noble, un ser que confía ciegamente en él y decida destrozarlo a sangre fría solo por dinero. Quiero que te detengas un segundo. Quiero que dejes de hacer lo que sea que estés haciendo. Visualízalo. Cierra los ojos. Estamos en noviembre de 1990. Estamos en Lexington, Kentucky, el corazón de la industria de los caballos de pura sangre, la hacienda Calumet Farm. Imagina el clima. No es un frío cualquiera. Es un frío de esos que se te meten por debajo de la piel, que te congelan la humedad del aliento y lo convierten en una nube espesa que desaparece antes de tocar el aire gélido. Es una noche de noviembre cerrada, de esas en las que el cielo no tiene estrellas porque la niebla ha bajado a reclamar la tierra. El silencio ahí afuera no es paz, es opresión. Es un silencio cargado, pesado, como si la propia naturaleza estuviera aguantando la respiración, presintiendo algo que está a punto de romper el equilibrio de lo correcto. Escucha, si estuvieras allí, en medio de los pastizales, lo único que rompería esa calma sería el crujir de las hojas secas, aplastadas por un peso que no debería estar moviéndose a esas horas de la madrugada. Escucharías la respiración profunda y pausada de los caballos, ese sonido rítmico, calmante, que te recuerda que, a pesar de todo, la vida sigue su curso. Pero esa noche, el aire sabía diferente. Sabía a hierro, a lluvia contenida, a presagio. En uno de esos establos de lujo, rodeado de la opulencia que caracteriza a la élite de Kentucky, duerme Alidar. Si nunca has visto a un animal así, no puedes comprender su magnitud. No es solo un caballo, es la definición de la perfección biológica, un pura sangre majestuoso, de un color castaño que bajo la luz de la luna parece brillar como el oro antiguo. Alidar no es un caballo cualquiera, es el rey de reyes, un campeón legendario que compitió en la Triple Corona y que tras retirarse se convirtió en el semental más valioso del planeta. Piensa en lo que eso significa. Piensa en la confianza que un animal así deposita en quienes lo cuidan. Alidar vivía en una burbuja de privilegio, sí, pero también de aislamiento. En la penumbra de su establo, entre el aroma de la paja fresca y el olor dulce de la alfalfa, él descansaba. Era un animal hermoso, imponente, con una nobleza que le brotaba de cada fibra muscular. Sus hijos son campeones mundiales. Cada uno de sus movimientos, incluso mientras dormía, tenía una gracia que nos hace sentir insignificantes a los humanos. Él era la inocencia personificada. Él no sabía de deudas, de hipotecas, de bancos, ni de la desesperación que corroe el alma de los hombres pequeños. Y sin embargo, en la oscuridad de esa noche gélida del 13 de noviembre, alguien camina hacia su establo. A veces me pregunto si el animal lo supo antes de que ocurriera. Dicen que los caballos sienten el miedo, que perciben los cambios en la presión atmosférica, que huelen la adrenalina o el sudor frío de un desconocido. Camilo Ponsich se despertó Alidar al escuchar los pasos. Giró la cabeza hacia la puerta, esperando la caricia de un cuidador, el cariño de alguien que le trajera un poco de tranquilidad. No, la persona que caminaba hacia él no venía a acariciarlo, no venía a hablarle con esa voz suave que los animales entienden perfectamente. A menudo me descubro pensando en el contraste de esa imagen. Por un lado, la majestuosidad de un ser que ha alcanzado la cúspide de su existencia, un monumento vivo a la belleza, y por el otro, la silueta oscura de la avaricia humana, una sombra que se acerca no para admirar, sino para destruir. Esa figura humana, envuelta en la oscuridad, moviéndose entre las empalizadas blancas que brillan como huesos bajo la luz lunar. Cada paso es una intrusión. Cada segundo que pasa es una cuenta atrás para una crueldad que desafía cualquier lógica. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando camina hacia un establo a altas horas de la noche con intenciones malvadas? ¿Tiene el corazón latiendo a 1000 por hora? ¿O es una máquina fría, un depredador que ha dejado de ver a la criatura como un ser vivo y ha empezado a verla como un activo, como un número en una hoja de balance, como una póliza de seguro esperando a ser cobrada?
A veces me pregunto si el viento susurró una advertencia que solo Alidar pudo escuchar, porque esa noche la atmósfera estaba viciada. Había una tensión estática en el aire, esa electricidad que precede a las tormentas o a las tragedias. Si hubieras estado allí, habrías sentido que algo andaba mal, que la normalidad se había disuelto. Y, aún así, la vida seguía su curso en la oscuridad de Kentucky. El establo estaba en silencio, un silencio que pronto se convertiría en el escenario de un horror tan calculado y tan frío que años después todavía nos cuesta procesar. El hombre o los hombres se acercan. La puerta del establo no es solo una barrera de madera y metal, es el umbral entre un mundo donde reina la belleza y otro, el nuestro, donde la codicia puede convertirnos en monstruos capaces de lo impensable. Alidar está ahí dentro, ajeno a la tormenta que está a punto de estallar en su propia casa, ajeno a que la persona en la que su mundo entero dependía, la persona que debería ser su protector, es quien ha orquestado su final. Siente esa pesadez en el pecho, siente el frío de esa noche de noviembre. No es solo el clima, es el peso de la historia que estoy a punto de desgranar, porque lo que ocurrió en esas horas de la madrugada, cuando el resto del mundo dormía ajeno al destino del rey de Kentucky, es algo que te obliga a cuestionar qué queda de humanidad en aquellos que lo pierden todo, excepto su ambición. Y así, mientras la bruma se aferraba a la tierra como un sudario, la tragedia comenzó a escribirse, no con tinta, sino con la brutalidad de la carne y el hueso. Pero para entender el porqué, para descifrar el mecanismo de esta pesadilla, primero debemos mirar quién era el hombre detrás de esta ruina. Debemos descender a los niveles más bajos de la psique humana, donde el poder y el dinero no son medios, sino los únicos dioses a los que se les rinde culto. Y créeme, una vez que conozcas a quien orquestó esto, el horror cobrará un matiz mucho más personal, mucho más oscuro. Para entender verdaderamente la magnitud de este horror, para comprender cómo se llega a ese nivel de oscuridad, tenemos que apartar la vista del establo por un momento y fijarla en el dueño de todo esto, J.T. Lundy. Tienes que imaginarte a este tipo, porque su perfil es la radiografía exacta del resentimiento y la avaricia enferma. Lundy no nació en cunas de seda, era el hijo de un granjero humilde, un hombre de maneras toscas, sin mayor educación, sin esa clase heredada que destilaban los grandes hacendados de la región. Durante años, desde la barrera, miró con envidia, con una rabia sorda y venenosa a la rancia aristocracia de Kentucky. Él no solo quería dinero, quería poder. Ansiaba ver a esos millonarios de trajes impecables y copas de cristal arrodillándose ante él, pidiéndole favores. ¿Y qué hizo para lograrlo? Usó la artimaña más antigua del mundo. Se casó con Cindy, la nieta de la dueña de la mítica hacienda Calumet Farm. Fue como una sanguijuela que encuentra el huésped perfecto. Lundy se infiltró en el linaje, agachó la cabeza y esperó su momento. Y ese momento llegó cuando la matriarca falleció. En un parpadeo, las llaves del reino pasaron a sus manos. De la noche a la mañana, este hombre tosco tomó el control absoluto de un imperio valorado en casi $100 millones. Pero la avaricia, como bien dicen, es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente. Lundy empezó a exprimir a Alidar hasta el límite de lo concebible. Cada vez que el campeón cubría una yegua, Lundy facturaba $250,000. $250,000 por un instante de naturaleza. Se hizo asquerosamente rico en un tiempo récord. Imagina el contraste. Mientras el noble animal pastaba en su encierro de lujo, Lundy derrochaba su valor a manos llenas. Compró mansiones ostentosas en Florida con vistas al mar, chalets de esquí donde el champán corría como agua, flotas de aviones privados para no tener que mezclarse con el mundo real. Llegó al extremo de patrocinar equipos enteros de coches de carreras, quemando en gasolina y neumáticos el dinero que la hacienda generaba gracias a la sangre y la genética de sus caballos. Y aquí es donde mi cabeza hace cortocircuito. Te lo digo en serio, a veces intento encontrarle la lógica a la estupidez humana y simplemente no puedo.
Un tipo que apenas 6 años atrás no tenía dónde caerse muerto, de repente se pasea por las oficinas de los bancos más prestigiosos de Texas y los convence de que le presten $50 millones. ¡50 millones! Claro, un genio absoluto de las finanzas. Seguramente, aquellos banqueros engreídos, sentados en sus despachos de caoba, pensaron que financiarle helicópteros y lujos desmedidos a un fanfarrón rústico era el negocio del siglo. A veces me da por reírme, una risa seca sin ninguna gracia, porque la realidad es tan absurda que duele. La verdad es que Lundy, con su supuesta genialidad empresarial, hundió la hacienda más gloriosa de la historia. En un tiempo récord, la desangró. Pasó de tener un patrimonio de $93 millones a acumular una deuda asfixiante de 165 millones. Estaba ahogado. Sentía el agua no en el cuello, sino por encima de la nariz. Los bancos, que antes le servían café en tazas de porcelana, ahora le mostraban los colmillos. Le dieron un ultimátum brutal, innegociable. O pagaba $15 millones en efectivo en un plazo máximo de 4 meses, o le ejecutaban todas las hipotecas y le quitaban absolutamente todo. Volvería a la nada de la que salió, pero esta vez arrastrando la humillación pública. Lundy estaba acorralado. El pánico de un narcisista a punto de perder su estatus es algo peligroso, pero en medio de su desesperación recordó que tenía un as bajo la manga. Su salvavidas no era un fondo de inversión ni una propiedad oculta, era un ser vivo. Alidar, ese caballo majestuoso, ese gigante noble que le había dado todo lo que tenía, estaba asegurado por una cifra monstruosa, más de $36 millones. Y así, en la mente de este hombre se firmó una sentencia de muerte. El número en la póliza borró cualquier rastro de piedad. Volvamos a esa noche helada del 13 de noviembre. Quiero que regreses conmigo a ese establo. La temperatura ha bajado aún más. El viento sigue silbando, metiéndose por las rendijas de la madera. Hay algo muy extraño en la guardia de hoy. El vigilante habitual, el hombre en el que los animales confiaban, no está. Curiosamente, casualmente, le toca el turno a Alton Stone, un empleado que ni siquiera debía estar trabajando esa noche. Las piezas de un tablero macabro se están colocando en la oscuridad. Las luces del establo principal están apagadas. La penumbra lo devora todo. El olor denso a paja húmeda, a tierra fría y a estiércol se mezcla con una tensión eléctrica en el aire. Es el olor de lo clandestino. De repente, en medio de ese silencio abrumador del campo abierto, ocurre. Se escucha un ruido sordo, un impacto violento, y seguido de eso, un crujido espantoso antinatural que hiela la sangre. El sonido inconfundible del hueso grueso y fuerte de un animal grande rompiéndose de tajo. Un sonido que no pertenece a la naturaleza, sino a la brutalidad humana. Cuando las luces se encienden de golpe y los veterinarios de guardia llegan corriendo, la escena que encuentran es dantesca. Es una visión sacada del peor de los infiernos. Alidar es el magnífico campeón, el rey indiscutible, está tirado en el suelo de su propio establo. El pánico en sus ojos es indescriptible. Está sudando a mares, un sudor espeso, provocado por el dolor extremo, por el shock traumático. Su pata trasera derecha está horriblemente destrozada. No es una simple fisura. El hueso masivo le ha atravesado la piel, desgarrando músculo y tendones. La sangre tiñe la paja limpia. Y allí está Lundy, fingiendo preocupación, moviéndose con una agitación teatral. Con total sangre fría, mira a los veterinarios y les dice que el caballo, que supuestamente siempre había tenido mal carácter, pateó la pesada puerta del establo con tanta fuerza, con tanta furia, que se rompió la pata y arrancó el pesado soporte metálico de la pared. Pero espera, detente ahí. Te juro que cuando llegué a esta parte de la investigación, tuve que levantarme, respirar hondo y alejarme de los papeles. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a una criatura pura, un animal que está retorciéndose de agonía por tu culpa y mentir tan descaradamente frente a él? ¿Qué clase de vacío negro, qué nivel de putrefacción tienes que tener en el alma para escuchar el relincho ahogado y de dolor de un ser inocente y en lugar de sentir compasión, solo pensar en los ceros del cheque que vas a cobrar en unos días? Es que simplemente no me entra en la cabeza. Por suerte, la mentira es muy frágil cuando te detienes a mirarla de cerca.
Años después, cuando el FBI intervino y trajo a peritos expertos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts para revisar las pruebas, analizaron exhaustivamente esa famosa puerta del establo. ¿Y sabes qué descubrieron? Algo que te revuelve el estómago por el absoluto cinismo que implica. Descubrieron que el soporte de metal, la pieza que Lundy afirmaba que el caballo había arrancado de una cosa hacia afuera, estaba doblada hacia adentro. Claro, fíjate tú qué cosas tiene la vida. Resulta que un caballo pura sangre, en medio de la noche, de repente decide desafiar las leyes de la física, retorcer su anatomía y patear con una fuerza sobrehumana hacia adentro de su propio cubículo, contra sí mismo, ¿verdad? Los cálculos de los ingenieros fueron tajantes, fríos e irrefutables. Un animal de ese tamaño, en esa posición concreta, jamás tendría la fuerza física ni la biomecánica necesaria para destrozar y doblar ese metal de la forma en que se encontró en la escena del crimen. Las teorías que los investigadores forenses pusieron sobre la mesa luego de este hallazgo, lo que realmente creen que ocurrió en esos minutos agónicos de oscuridad, te congelan la sangre en las venas. Alidar no resbaló. Alidar no tuvo un ataque de furia nocturna. A Alidar lo emboscaron. Los informes sugieren que, amparados por las sombras y el silencio de la hacienda, le ataron una soga gruesa o quizás una cadena de remolque directamente a la pata trasera. La engancharon a un tractor que aguardaba apagado en la oscuridad. Y sin darle el más mínimo tiempo a reaccionar, aceleraron con violencia. El tirón mecánico, ciego y brutal, reventó la pierna del animal en milisegundos. Otras versiones de la investigación apuntan a algo mucho más visceral, más personal y sádico si cabe. Dicen que entraron a su establo en grupo, lo acorralaron contra la pared de madera y le reventaron el fémur a batazos, usando bates de béisbol de aluminio sólido, golpeando una y otra vez la extremidad del rey de Kentucky hasta quebrarla por completo, ahogando los sonidos bajo la tormenta. Quiero que sientas esa crueldad, que trates de palparla aunque duela. Visualiza a ese animal aterrado, inmenso, pero completamente vulnerable, atrapado en las cuatro paredes de lo que él consideraba su hogar, su refugio más seguro, siendo acorralado y masacrado metódicamente por las mismas personas a las que veía todos los días, las personas cuyas manos debían haberlo alimentado y protegido. El nivel de traición es casi incomprensible para cualquiera que tenga un mínimo de empatía. Alidar quedó allí, destrozado en el suelo, respirando agitado, mientras su verdugo contaba mentalmente las horas para que llegara el tasador del seguro. Posteriormente, el quirófano veterinario era un santuario de luces blancas, frías y esterilizadas. Imagina el contraste. Afuera, la noche de Kentucky seguía siendo una boca negra y helada, que escupía ráfagas de viento cortante. Adentro, el aire olía a yodo, a anestesia y a la urgencia de hombres de ciencia intentando reparar lo irreparable. Los veterinarios, con las batas manchadas de sangre, trabajaron durante horas. Fue una cirugía agónica. Perforaron el hueso, colocaron pesadas placas de titanio, atornillaron clavos quirúrgicos y envolvieron la extremidad destrozada en una gruesa escayola. A veces me pregunto qué pensaba Alidar mientras la anestesia lo arrastraba hacia la inconsciencia. ¿Sentía alivio al dejar de sentir el dolor quemante o sentía el terror primitivo de la presa acorralada? Y contra todo pronóstico humano, el rey demostró por qué era una leyenda. Despertó. Confinado en un arnés de suspensión en la sala de recuperación, ese animal inmenso y noble parpadeó bajo las luces fluorescentes. Incluso intentó comer un poco de heno. Los veterinarios se miraron, agotados pero con una chispa de esperanza en los ojos. Parecía que, a pesar de la masacre, la vida se abría paso. Parecía que se iba a salvar, que viviría el resto de sus días cojeando, sí, pero vivo, pastando bajo el sol de la mañana. Pero ahí es donde entra la matemática fría y calculadora de la psicopatía. Para J.T. Lundy, un caballo vivo pero inútil para la monta no era un milagro médico, era un estorbo. Un caballo vivo no pagaba los 165 millones de dólares que le exigían los bancos. Lundy necesitaba al caballo muerto, irremediablemente muerto, para que la aseguradora no tuviera otra opción que firmar el cheque por la póliza completa. Y entonces, el guión de esta pesadilla se oscurece aún más. Esa misma noche,
cuando la clínica veterinaria quedó en un silencio sepulcral, cuando los médicos se fueron a descansar creyendo que lo peor había pasado, ocurre lo imposible. Misteriosamente, sin testigos, sin que nadie pueda explicar la física de lo sucedido, el caballo supuestamente se vuelve a caer dentro de su celda de recuperación. ¿Te das cuenta de la atrocidad? Un animal suspendido en un arnés médico, sedado, vigilado, y de repente, un nuevo impacto, un nuevo crujido. Esta vez, el fémur de la misma pierna ya castigada se partió por la mitad, astillándose como madera seca. Ya no había placas de titanio que valieran, ya no había cirugía que pudiera reconstruir ese nivel de devastación. La sangre volvió a manchar el suelo. El daño era absoluto, terminal. Los veterinarios, al regresar y ver la escena, sabían que habían sido derrotados, no por la naturaleza, sino por una mano negra que se movía en las sombras. Tuvieron que tomar la decisión más dolorosa para cualquier persona que ame a los animales. Prepararon las jeringas, caminaron hacia Alidar, acariciaron su cuello empapado en sudor frío por última vez y le inyectaron una sobredosis letal de barbitúricos. El rey cerró los ojos. Sus pulmones masivos exhalaron un último suspiro que resonó en la habitación silenciosa. Había muerto, asesinado en la flor de la vida, masacrado en la oscuridad, simplemente para salvar el pellejo de un cobarde de traje y corbata. El plan pareció funcionar a la perfección. Lundy, con esa cara dura que solo tienen los sociópatas, presentó los papeles y cobró los $36,5 millones de dólares casi de inmediato. El cheque limpió sus cuentas más urgentes. Respiró aliviado, creyendo que había burlado al sistema, que había sacrificado un peón para coronarse rey definitivo. Pero si hay algo seguro en este universo, si hay una ley que ni los banqueros ni los farsantes pueden eludir, es que la sangre de los inocentes tiene un peso. El karma, llámalo justicia poética o simple equilibrio del cosmos, es implacable. Y ese dinero, manchado con el sufrimiento más puro, estaba maldito. No le sirvió de absolutamente nada. La hemorragia financiera de la hacienda era tan grande que esos millones fueron tragados como agua en el desierto. Calumet Farm, el orgullo de Kentucky, la cuna de los campeones, quebró de todos modos. Las puertas blancas se pudrieron, los pastizales se secaron y el imperio se desmoronó hasta los cimientos. El tiempo pasó y la caída fue de una lentitud agonizante. ¿Sabes dónde terminó el gran Chetty Lundy en 1996? El hombre que volaba en aviones privados, que bebía champán en copas de cristal cortado y que se creía el amo del mundo, terminó viviendo como un vagabundo. Los investigadores lo encontraron en Florida, huyendo de sus fantasmas y de la ley. Dormía en un cobertizo mugriento que servía para guardar a reos viejos en un establo abandonado. Hacía un calor sofocante, el aire olía a podredumbre y a alcohol barato. Estaba durmiendo, literalmente, entre la basura y el excremento seco. Finalmente, el FBI lo acorraló, y aquí está la ironía más amarga de toda esta historia. Fue llevado a juicio y condenado a 4 años y medio en una prisión federal, pero no por el asesinato de Alidar. No, las leyes de nuestro sistema a veces son así de cínicas y ciegas. Las pruebas físicas de la puerta del establo se habían alterado. El tiempo había borrado las huellas de la soga. Lo encerraron por soborno y fraude bancario. Fue el dinero y no la vida del animal lo que finalmente lo puso tras las rejas. Murió tiempo después, pudriéndose en la cárcel de su propia miseria, olvidado por todos, convertido en una nota al pie la historia de la infamia. Alidar, por su parte, recibió honores. Fue enterrado en una hermosa colina verde, bajo el sol de Kentucky, con la cabeza orientada hacia su antiguo hogar, mirando hacia los pastizales donde alguna vez corrió invencible. Pero te confieso algo. A mí me cuesta sacarme de la cabeza sus últimos momentos. Me imagino apagando el micrófono esta noche, intentando conciliar el sueño, y sé que esa imagen va a volver, la del establo oscuro, la del dolor. Y esto me lleva a una reflexión, algo que no puedo evitar pensar mientras te cuento todo esto. Cuando ves a tu alrededor las cosas que realmente importan, cuando tienes la responsabilidad de proteger a seres que son pura inocencia, vidas pequeñas que confían ciegamente en ti,
que apenas empiezan a descubrir el mundo o que incluso están a punto de llegar a él. Sientes que tu único propósito es ser un escudo contra la oscuridad. Te das cuenta de que el verdadero terror no son los fantasmas, ni los demonios de los cuentos antiguos. El terror absoluto es la podredumbre de la que es capaz el ser humano cuando el agua le llega al cuello y hay dinero sobre la mesa. Si un hombre es capaz de entrar en oscuridad, bajo la lluvia helada y destrozar a un animal indefenso, un ser hermoso que no conoce la maldad, solo para salvar su estatus, ¿qué no harían? ¿Cuáles son los límites reales de nuestra especie cuando se apagan las luces? De verdad, piénsalo. Me iré a intentar dormir, pero necesito sacarme esta sensación de frío de los huesos. Respóndeme cuando termines de escuchar esto. Déjame un mensaje, escribe en los comentarios, lo que sea. Necesito saber qué piensas tú. Necesito saber que no soy el único que siente este nudo en el estómago ante tanta oscuridad. Hasta la próxima noche, y por favor, cuídate de las sombras.